Qué situación, esta es la que se ha venido dando a lo largo de los últimos días, se ha impuesto en la agenda. Argentinos que buscan salir del país por distintos motivos, sí. Y esto ha tenido, claro, respuestas políticas también, de un lado y del otro, sobre esta situación, Mechi. ¿Qué argumentan? Por la economía, por falta de oportunidades en el país, pero Máximo Kirchner, a través de distintos medios de comunicación, dio a entender que hay como toda una publicidad que se está haciendo en eso de que los argentinos, o que muchos argentinos quieren abandonar el país. El presidente Alberto Fernández también le respondió y alentó a que los jóvenes no dejen Argentina, que sigan apostando por acá, que la economía va a mejorar y que la Argentina es nuestro país. Pero bueno, a propósito de este tema, tenemos a dos amigos acá, dos argentinos que están viviendo en otros lugares, en otros países, Mariano, y queremos conocer su experiencia. Exactamente, y vamos a saludar a Pablo Príncipe, argentino, en Nueva York, en Estados Unidos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Y a Pablo Cejas Romanelli, argentino en Hungría, que ya hemos tenido contacto con ambos por distintos temas aquí en Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. No, Pablo Romanelli, no, claro, los dos son Pablo 1 y Pablo 2. Bueno, ahí ¿Cuál de los dos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Bien, bueno, gracias. Bueno, lo hemos convocado para que nos cuente el Mechi un poco la experiencia, ¿no? ¿Y qué sienten ustedes cuando se escuchan estas cosas, esta especie de publicidad que se está haciendo y que los argentinos se quieren ir? ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan estas declaraciones? Le damos la palabra a Pablo, al que está mejor cambiado. Nos cedemos la palabra de un Pablo al otro. Sí. Bueno, desde Hungría, ¿cómo se ve todo esto, Pablo? Bueno, yo particularmente, que vine a Hungría el año pasado, en 2019, fue un poco mirando o tratando de vaticinar, entre comillas, un poco el destino que se podía llegar a venir en términos generales. Más allá de que era justamente un año de elecciones presidenciales, de cambios. De hecho, hubo un cambio interesante. Traté de adelantarme de alguna manera a algún suceso que al menos lo veía como muy posible. Bien. ¿Te fuiste con alguna oportunidad laboral o te fuiste así sin ningún futuro ya concreto? Bueno, particularmente mi caso tiene algunas cuestiones interesantes. Por un lado, que soy italiano-argentino, y eso facilita, estando en la Unión Europea, aplicar a trabajos y de hecho conseguir un trabajo es bastante sencillo en términos comparativos con quienes son extracomunitarios, como los define la norma. Y por otro lado, además, hablo el idioma, con lo cual eso era una ventaja, porque yo estaba aplicando justamente para una posición que era para trabajar para Italia, con lo cual era necesario que, por las condiciones de la empresa y tal, debía hablar español, italiano e inglés. Entonces los tres idiomas los tenía y tenía una experiencia bastante conectada con el trabajo para el que estaba aplicando. Y empecé las entrevistas de trabajo estando en Argentina, todavía estaba en Córdoba. Luego tuve una particularidad. Pero siempre con la idea, Pablo, Europa, ¿no? En un crucero Pablo, de reposicionamiento, entonces eso llevaba casi 20 días de viaje. No podía tener contacto con la empresa, así que en esos 20 días, que fueron de mucho relax y mucho gozo, sin embargo, yo tenía la incertidumbre de llegar acá y no saber si tenía trabajo o no. Bueno, eso tuvo una situación, ¿no? Porque después se van abriendo distintas etapas de la vida que uno va transcurriendo en el extranjero, que por aquí uno más o menos tenía, más o menos sabiendo cómo va a suceder. Pero claro, se abren otras puertas. Pablo Príncipe, argentino, Nueva York, la historia es distinta. Vos estás hace mucho más tiempo allí, ¿no? ¿Radicado? Sí, creo que es un poquito más donde la gente... Cuando viene acá, en el caso mío, yo hace 12 años, o sea, ya hace bastante. ¿Te fuiste en él? No me hagas sacar cuentas. ¿En qué año te fuiste? Una cosa, yo con las fechas soy bastante bueno, así que fue el 4 de abril del 2008. 2008. Salí de ahí,
primeramente paré en Los Ángeles y bueno, estuve por 4 años ahí en Los Ángeles y ahora ya hace 8 años que estoy aquí, un poco más de 8 años que estoy acá en New York. ¿Y qué te llevó? La realidad del país, buscar otros horizontes, ¿qué es lo que te lleva? Sí, sí, totalmente. En ese momento, bueno, es cuando se empezó lo que yo estaba trabajando ya no redituaba en Argentina, como muchas cosas ahora, y bueno, creo que tuve la oportunidad de tener unos amigos en Los Ángeles y bueno, aproveché y me fui. Y lo mío fue totalmente distinto, sin trabajo, sin visa, sin nacionalidad y bueno. Fue difícil al principio. Lo bueno de acá creo que es la estabilidad. O sea, yo hace 12 años atrás pagaba una coca $1 y ahora la pago $1.25. Si hay en $1 capaz que la... ¿Cuánta inflación, Pablo? ¿Cuánta inflación? Es tan distinto por acá. Pablo Cejas, en este caso, ¿qué sentís cuando escuchás al presidente Alberto Fernández, por ejemplo, que le habla a los jóvenes, que son en general los que más deciden irse, y les dice, no se vayan, hay un país que construir, hay argentinos que necesitan, nos tenemos que arremangar, que todos nos pongamos de pie? ¿Qué le responderías vos al presidente cuando te dice una cosa así? Vos que te fuiste. Bueno, desde lo discursivo la verdad es que es entendible. Me parece que cualquier presidente le hablaría a sus jóvenes pidiéndoles eso, porque en definitiva, digamos, la sociedad que se tiene que construir desde este momento en adelante tiene que ser a partir de quienes son hoy jóvenes o adultos jóvenes y los más adolescentes que tienen que todavía elegir qué estudiar y qué hacer con sus vidas. Por un lado le puedo decir que lo entiendo, que entiendo por qué lo dice y entiendo que tiene un objetivo en algún punto loable en decir esto. Pero por otra parte también me parece que sería interesante hacerle ver la historia, que bien la conoce, porque también ha sido parte de toda la historia y de los resultados actuales, para entender que no hay un camino demasiado favorable si uno lo ve con la mirada del tiempo, con la mirada de lo que sucedió antes y de las cosas que se siguieron repitiendo. Sí. De alguna manera no hay muchas esperanzas en general. Nos vamos a Estados Unidos ahora, al otro Pablo. Hay cosas que se extrañan, uno entiende. A ver, me imagino que se extrañan. No hablo de los afectos, no hablo de la juntada, del amigo, del familiar. No hablo de esa situación. Digo, ¿se extraña algo del país? Sí, hace ya más o menos unos 6 años atrás empecé a viajar mucho más seguido y bueno, obviamente la parte afectiva, pero sí, se extraña un poco el ritmo de vida, parece que es un poco más tranquilo, un poco más relajado en Argentina. Bueno, de ahí también las consecuencias, o sea, tenés una calidad de vida a veces un poquito menor, pero es un poquito más balanzado. Acá se trabaja bastante, pero bueno, digamos, con el incentivo de que trabajando más, haces más y haces una diferencia. Y la verdad que yo hoy en día, por lo que estuve haciendo en esta última década, digamos, porque al principio no fue tan fácil, me da una estabilidad que sí, si bien voy a Argentina y bueno, hay muchas cosas que extraño, definitivamente, bueno, la cultura, la comida, los amigos, lo demás no mucho, porque cuando tenés una sensación de estabilidad como la que tenés acá, obviamente tenés que lidiar con otras cosas, tenés que afrontar otras situaciones de las que uno por ahí a lo mejor no quisiera, que es a lo mejor estar un poco más solo, y se hace a veces difícil, pero cuando ves los frutos que decís me puedo comprar algo, puedo vivir en un lugar tranquilo, puedo estar tranquilo, porque es lo que te da la estabilidad, más que nada, económicamente hablando, la verdad que no se extraña mucho. He conocido mucha gente que han vuelto a Argentina, claro, ¿sí? Y al año y medio, 2 años, buscaron la manera de volver. Es que eso, discúlpame Mechi, eso quería preguntarle a ambos, cortito les pido porque tenemos poco tiempo, pero ¿hay que ir con la cabeza preparada? Digamos, hay que ir muy decidido, hay que pensarlo bien antes de salir, porque esa posibilidad del regreso después se da en muchas situaciones y por ahí es un golpe duro, ¿no? A las aspiraciones, a los objetivos de vida que tenía cada uno, ¿no? Les pido a los dos, pero cortito, vamos a comenzar con Pablo allí en Hungría. En Hungría.
Sí, para mí es importante pensarlo, pero pensarlo sobre todo para tener en cuenta que hay que saber esperar, que hay tiempos, que hay algunas demoras, que uno llega al nuevo lugar y quiere departamento, trabajo, todo de un día para el otro, para tener esa estabilidad tan ansiada. Bueno, no, hay que saber dar los tiempos necesarios, pero todo llega. Al menos en el caso mío, acá en Hungría, la estabilidad, como bien mencionaba Pablo, y esa tranquilidad de poder salir, de no estar mirando constantemente si saco el teléfono, quién anda cerca, o de cuestiones muy propias de las ciudades grandes, y esta siendo una capital de un país, esa tranquilidad, eso es lo que te empuja un poco a tomar la decisión de ir. El convencimiento más grande para mí tiene que estar en el saber esperar, que todo llega, tener la paciencia necesaria, pero llega. ¿Y vos, Pablo, de Estados Unidos? Sí, y a mí también, más o menos lo mismo. Y bueno, yo en realidad en mi caso la pensé mucho menos. Dije, me voy. Y la primera vez que me subí a un avión fue para dejar Buenos Aires e irme a Los Ángeles, cuando tenía 25 años. Así que bueno, en esa época, qué sé yo, uno está un poco más libre y un poco más aventurado, entonces no lo pensé mucho. Pero sí, definitivamente tiempo. Tengo un par de amigos que han el año pasado y en el 2018, en el 2019, y también la misma situación, que no, creo que me voy a volver, no sé qué hacer. Y bueno, no pienses que vas a llegar y vas a tener todo. A mí me tomó más de 5 años para empezarme a sentir un poco estable. Realmente en mi caso yo dejé los estudios porque no lo podíamos económicamente mis padres no me podían ayudar y bueno, tuve que irme y tuve que dejar una carrera, lo que significaba acá no tener una carrera como Pablo, que fue directamente con empresa y demás. Entonces hay que remarla desde chiquito y desde abajo y bueno, es paciencia más que nada. Y la verdad que sí, cuando empezás a sentir un poco la estabilidad y la tranquilidad, eso ya te ayuda mucho más. O sea Así que ninguno de los dos se volvería. No. Bueno, la posibilidad, gracias a Dios, de que viajo mucho, voy mucho a Argentina y como te digo, cuando veo la posibilidad de quedarme, sí, a veces últimamente me costó un poco más volver porque, bueno, por la familia y demás, Claro. pero una vez que estoy acá es como que es distinto, o sea, por ejemplo, como estaba mirando yo el año pasado, empezar en el 2019 con un dólar a 20, 25 y después terminar el año casi 100, es como que eso no la verdad que una vez que tenés la estabilidad, que tenés tu dinero, que sabes cómo planear, no lo cambiaría, no a esta altura del partido. ¿Y cómo sienten el trato hacia el argentino, hacia el inmigrante, hacia el que va a buscar otras oportunidades en Hungría y después en Estados Unidos? ¿Cómo lo ha sentido, Pablo? Bueno, yo particularmente no he tenido ningún inconveniente en esto y en gran medida ayuda a decir, o al menos a mí me ha ayudado a decir, soy italiano. Ajá. Porque entonces Va con una carta más parte de la parecido. presuposición que formás, sos comunitario. Claro, vas con una carta distinta. Cuando ya, exactamente, ya cuando uno le dice, quizás hasta lamentablemente digo, ¿no? Sí, sí. Soy argentino, bueno, es sudamericano, y ya se parte desde de un lugar diferente. Sí. Pero más allá de eso, no. ¿Y vos, Pablo, allá, el Sudaca, en este Estados caso Unidos? particular, perdón. Yo en mi caso siempre digo que fui bastante afortunado en ese sentido. Mucha gente tiene el juicio de que aquí en el Estados Unidos es un poco más frío, además. La verdad, yo no he tenido ese problema. Siempre dije que fui argentino, siempre dije que estaba de inmigrante, siempre dije que la estaba luchando y la verdad que tuve muchísima gente que me ayudó, muchísima gente que me ayudó con el idioma. Yo, en el caso contrario de Pablo, no tenía residencia ni ciudadanía, así que empecé con una visa hasta que pude cambiar mi estatus y después no hablaba una palabra de inglés. Bien. Creo que vivir en Los Ángeles, que eso está mucho más cerca de México, hay muchos latinos, entonces eso también un poco ayudó. Pero si no, en ese sentido, yo siempre he tenido gente que me ayudó y me hizo sentir welcome, o sea, bienvenido. Y la verdad que estuvo muy bueno. La verdad que en ese sentido no puedo decir gente que no me ayudó porque hay gente que estuvo ahí. Nunca me sentí mal por decir argentino. En especial, mucha gente aquí me ha
lo ve como una cosa bien. O sea, por ahí a lo mejor, lamentablemente, si decís mexicano o centroamericano, no es lo mismo. Pero argentino nunca tuve problemas y nunca sentí ni discriminación ni nada. Así que en ese sentido creo que también me ayudó a ir adelante. Hace 12 años que estamos acá, así que... Queríamos conocer un poco las experiencias, Sí. este tema pero tan presente en la actualidad de Argentina. Una simple reflexión, Pablo Romanelli, mucho más programada la salida del país rumbo a Hungría. Me parece que Pablo al principio fue como huyéndose, ¿no? Como rajando de nuestro país. Dos historias paralelas que dejaron nuestro país, pero que tienen sus aristas. Y mucho nos hemos quejado de la tecnología, Mechi, últimamente, pero Hungría y Estados Unidos ya han salido bárbaros, perfecto. Las dos llamadas, mirá. Parecía que lo teníamos en los estudios contiguos, Sí. aquí, uno al lado del otro. Sí. Así que el agradecimiento a la tecnología también en esta parte que se ha portado muy bien. Gracias a los dos, un gustazo charlar con ustedes. Chicos, que tengan Gracias buen a ustedes. día, un placer. Bueno, obviamente me encanta hablar con ustedes, ya la tercera vez que soy parte del programa, así que bueno, la verdad que me gusta mucho y bueno, me gusta de esa manera transmitir un poco qué es lo que está pasando afuera de Argentina. Y bueno, como para cerrar así, en Argentina les deseo fuerza, ojalá que estén todos bien, que puedan salir de esta pandemia de la mejor manera posible y bueno, fuerza para todos.